Capítulo 34. Cortos 9. Mucha gente comentó que la razón por la que este fic es popular se debe principalmente a su singularidad. Y, como saben, no está mal. Aunque los fics de Datsuku no son necesariamente únicos, no hay muchos. Y ninguno ha intentado hacerlo así, al menos que yo sepa. Es una pena. Hay muchísimas maneras de usar esta idea. Como muchos han señalado, se podría convertir esto en un fic del villano Izuku, donde Izuku toma a un grupo de niños abandonados y superpoderosos y se apodera del mundo. Se podría convertir esto en un fic tipo SCP, incluso más de lo que ya es, donde Izuku está a cargo de una instalación especial para albergar aún más niños superpoderosos. Se podría convertir esto en un fic del futuro donde Izuku ya es un héroe profesional y sigue encontrando niños y los adopta porque es un tonto, y tiene que equilibrar su vida como héroe con el cuidado de un montón de niños. Se podría convertir esto en un fic aún más futurista donde un Izuku profesional retirado cuida de estos niños en su vejez. Es un chiste común que Izuku se encuentra con niños y los salva, o que solo puede ir al límite con un niño en peligro. Entonces, ¿por qué me siento como el único que hace un fic con ese chiste? Porque seamos sinceros, esto es un crack fic tomado semi en serio. Sé por qué, porque necesitamos más fanfictions de Izuku, significa vanguardista, donde actúe completamente fuera de personaje. Nota. No digo que, fuera del canon, todas las historias de Izuku sean malas. Pero seamos honestos. Hay muchísimas, y la mayoría no son geniales. No digo que tengan que ser geniales, es fanfiction. Está bien que esté mal escrito si le da algo de alegría al escritor o a algunas personas. Además, esto de alguna manera se convirtió en un capítulo de Fu y Kyosei. Con algo de Netsu. Así que sí. Una última cosa. En cuanto al stream de Kiba, solo las personas importantes tendrán nombres de usuario. Como Izuku. No voy a explicar quiénes son esos nombres de usuario, pero seguro que puedes averiguarlo. En fin, perdón por la pequeña diatriba. Pasemos al fic. Finalmente. Hola. Dijo Fu a la cámara. ¿Nos oyen? Un nuevo arroyo. ¿Sí? Podemos escucharte, oh, el inexpresivo. ¿Dónde está Kiba? Está bien, parece que está funcionando, dijo Fu. Por fin. Dijo Kiba, parándose detrás de él. Los dos estaban de pie en la sala de entrenamiento, con la cámara instalada en el medio para poder ver toda la sala. Hola, mis leales sirvientes. Bienvenidos de nuevo a mi hogar. Dijo Kiba. Recientemente tenemos una nueva, ¿cómo se dice? Camada. Tenemos una nueva camada de hermanos. Grupo de hermanos. Entonces su papá los está adoptando. Los está comprando al por mayor o algo así. ¿Qué diablos está pasando? ¿Crees que deberíamos explicarle todo lo de papá? Preguntó Fu. No, mis súbditos son listos. Estoy segura de que pueden resolverlo. Kiba hizo un gesto con la mano, restándole importancia al asunto. En fin, mientras te presentamos a la mayoría de nuestros nuevos hermanos. Todavía no he conocido a Mu. Nadie ha visto a Mu todavía. Podría estar en cualquier parte y nadie lo sabría, comentó Fu. Niño fantasma. Niño fantasma. Chico espeluznante. Sí, pero también no, dijo Fu. Nada es sencillo en esta casa. ¿Sí? Confirmó Kiba con una sonrisa. Ahora, hermano, enséñales a nuestro nuevo hermanito. Oh, bebés. Me encantan los bebés. Qué lindo bebé. ¿Por qué tengo la sensación de que este no va a ser un lindo bebé? Entonces, del pecho de Fu surgió una masa negra y viscosa que tomó la forma de una bola, aproximadamente del tamaño de la cabeza de uno de los niños. Luego, se formaron dos ranuras blancas alrededor de la bola, y luego se abrió, revelando dientes blancos, afilados y dentados. Parecía como si uno de los Grima medio formar de Yami saliera del pecho de Fu. ¿Qué coño? Ah. Sí, eso es lo que esperaba. Porque todo en esta casa es tan aterrador. ¡Qué inscripción! ¿De qué hablas? Es adorable. Oye. No digas que mi hermanito es aterrador. Kiba hizo un puchero, abrazando al Slimy. Es realmente adorable. Sí. Kyosei emitió un siseo demoníaco en respuesta. Oh, ella es una de ese tipo de chicas.
¿Te refieres al tipo increíble? ¿Por qué está en Fu? Me alegra mucho que lo preguntes. Verás, el don de Kyosei se llama simbiote. Kiba pronunció mal. Simbionte, corrigió Fu. Y le permite vincularse con un huésped, haciéndolo más fuerte. Más resistente. Más rápido. Y un montón de cosas emocionantes. Kiba prácticamente daba saltos al decir esto. Y el único precio es que te devora los órganos y te vuelve loco al aumentar tu sensibilidad. Fu llenó el espacio en blanco. Sensibilidad. Terminó Kiba. Sí, solamente. Esos pequeños inconvenientes insignificantes. Entonces Fu es perfecto. Se regenera y sus emociones no funcionan de todos modos. Sigo sintiendo emociones. Solo que no tanto, corrigió Fu. Ah. Basta de explicaciones. Mis súbditos no vinieron a escucharme explicar lo que hace Kyosei, quieren ver lo que hace. Dijo Kiba, impaciente. Hagámoslo ya. Fu puso los ojos en blanco, pero sintió que Kyosei quería hacer lo mismo. No es que quisiera lastimar a Kiba. De hecho, el chico del lodo le tenía mucho cariño, ya fuera por el cariño de Fu hacia Kiba, por el cariño de Kiba hacia él, o por una combinación de ambos. No, algo que Fu aprendió sobre Kyosei es que le gustaba estar activo, al igual que Sansan, no estaba seguro de si eso era algo inherente a las personas con peculiaridades como las suyas, tendría que hablarlo con Izuku al respecto. Disfrutaba mucho la perspectiva de luchar contra Kiba, porque significaba muchísima actividad. Kiba se movió hacia un extremo de la habitación, ansioso y listo. Fu se movió al otro extremo de la habitación. Kyosei comenzó a extenderse a su alrededor, rodeándolo por completo hasta quedar completamente envuelto en negro. Los ojos de Kyosei ya aparecieron en su cabeza y su mandíbula de dientes afilados apareció sobre su boca. Realmente parece un Grimm. Impresionante. Almigfan 2033. Por favor, no maldigas en el stream de mi hija. Oh, mierda, papá está aquí. ¿Qué acaba de decir? Lo siento, señor. Deberías cambiar tu nombre de usuario, es muy genérico. Almigfan 2033. Lo sé. Entonces, Fu pelea usando a Kyosei como un traje o Kyosei pelea usando a Fu como una marioneta de carne. Almigfan 2033. Según mis archivos, ambos. Vaya. Nada es realmente sencillo en esta casa. Archivos. Sin perder más tiempo, Kiba cargó hacia Fu, no a toda velocidad, pero a una velocidades mucho más rápidas que una persona promedio, o un vehículo, para el caso. Normalmente, Fu nunca sería capaz de reaccionar ante esto, y el puño de Kiba volaría a través de su cabeza y la destrozaría como alguien que dispara un cañón a una calabaza. Sin embargo, el poder que ofrecía Kyosei cambió las cosas. Es como si todo se ralentizara y pudiera reaccionar mucho más rápido. Entonces, cuando Kiba se acercó, pudo agarrarla en el aire y arrojarla contra la pared. Kiba sonrió. Por fin, Fu podría darle una pelea como Dios manda. Así que no necesitó contenerse. El puño negro de Fu se agrandó al doble del tamaño de su cabeza, y luego lo lanzó hacia Kiba, extendiendo su brazo de manera similar a Sansan. Kiba esquivó fácilmente el ataque y corrió hacia él una vez más, esta vez a toda velocidad. Chapoteo. Fu no pudo reaccionar esta vez, y Kiba le atravesó el torso con un puñetazo, provocando que una sustancia viscosa negra, sangre y vísceras volaran por todas partes. Sabes que fuera de contexto esto sería horrible. Esto es horroroso en cualquier contexto. Sabes que para un arroyo administrado por un niño que ni siquiera tiene 10 años, aquí no es un lugar apto para familias. ¡Qué inscripción! Me encanta aquí. El chico zombie miró el enorme agujero en su costado. Una sustancia negra llenaba la herida, y sintió que se regeneraba. Mucho más rápido de lo normal. ¿Kyosei también acelera mi regeneración? Se preguntó Fu. Presta atención. Fue todo lo que Fu escuchó antes de que su cabeza estallara como una sandía. En cuestión de segundos su cabeza volvió a la normalidad, solo para ver a Kiba cargando hacia él nuevamente. Kyosei tomó el control e hizo que Fu se agachara, evitando el golpe de Kiba. Entonces un puño salió de su pecho y golpeó a Kiba en la cara, que no hizo prácticamente nada. Eso dolió un poco. Kiba sonrió, apartando el puño. Y luego agarró ambos brazos de Fu y lo partió en dos.
Almigfan 2033. Fu no puede ganar esta pelea. ¿Eh? Papá muestra quién es su favorito. Almigfan 2033. ¿Qué? No. Solo quiero decir que Fu literalmente no puede ganar esta pelea. Kiba no puede causarle daño permanente debido a su regeneración. Fu juntó sus dos mitades y le dio un puñetazo a Kiba en la cara. Pero su regeneración no dura para siempre, y eventualmente, necesitará ingerir más carne. Sin embargo, apenas puede hacerle daño a Kiba. El puñetazo aterrizó, pero Kiba se mantuvo firme. El golpe solo hizo que su cabeza se inclinara un poco hacia atrás. Y ella es demasiado rápida y fuerte para que él pueda seguir golpeándola. Fu lanzó otro puñetazo, pero Kiba lo atrapó y le agarró el otro puño antes de patearlo en el pecho y lanzarlo contra la pared más lejana. Sin brazos. Su única ventaja real es una posible ventaja de alcance. Mientras Kiba corría hacia Fu, de los muñones de su brazo surgió una lluvia de tentáculos negros y resbaladizos, que se extendieron y agarraron a Kiba, intentando contenerla. Pero es demasiado inexperto para usarlo adecuadamente contra alguien tan fuerte. Kiba se liberó fácilmente de los tentáculos y comenzó a golpear al resto. Claro que la fuerza de Kiba también es limitada. Pero al luchar contra Fu, Kiba cargó a través de los tentáculos y se dirigió hacia Fu con los dientes al descubierto, y cuando estuvo a su alcance, le dio un gran mordisco en el cuello a Fu, bebiendo de su sangre con tanta fuerza que casi le arranca la cabeza. Es un suministro inagotable de sangre. Y así continuó la batalla, como Izuku predijo. Fu siguió intentando lastimar a Kiba, pero la vampira simplemente los destrozó a él y a Kyosei. Cada vez que Kiba sentía que su fuerza disminuía, ella simplemente le arrancaba la cabeza y bebía de su cráneo. Fue un baño de sangre casi literal. Pero mientras tanto, Kiba se divertía. Porque ella realmente lo intentaba. Fu seguía probando nuevos trucos, convirtiendo a Kyosei en púas, martillos, manos enormes, lanzándola por todas partes. Finalmente, intentó moverse por las paredes para intentar evadirla. Claro que hubo peleas más difíciles, pero el hecho de que pelear contra Fu fuera emocionante por una vez, puso una sonrisa en su rostro. Por fin era más que un saco de boxeo. 1 hora y 47 minutos después. Sangre y vísceras cubrían las paredes, el suelo y el techo de la sala de entrenamiento. La mayor parte del metal estaba cubierto de rojo, al igual que los órganos y las vísceras, a veces en pedazos y a veces sin ellos. Que en Crimson. Es el paraíso. El cielo. Por eso amo a Kiba. Oh, vamos, si no estás acostumbrado a una cantidad caricaturesca de sangre y violencia, ¿por qué estás aquí? Almigfan 2033. Por un lado, estoy agradecido de que Fu esté aquí para que los niños tengan a alguien contra quien entrenar a quien no puedan asesinar, pero por otro lado, no me gusta lo acostumbrados que se han vuelto a la violencia y al gore. Kiba jadeaba de cansancio, con una enorme sonrisa aún en su rostro. Mientras tanto, Fu, aunque incapaz de sentirse exhausto y físicamente bien, sabía que estaba agotado. Sentía que sus reservas de carne se estaban agotando. Si no conseguía más carne pronto, entraría en un frenesí. Era hora de dejarlo todo. Hemos terminado. Fu se rindió, instando a Kyosei a regresar a su cuerpo. Nos rendimos. Tebrain. Bueno, parece que el análisis del señor Midoriya era correcto. Que en Crimson. Ya se acabó. Eso ya duró casi 2 horas. Como si alguien se estuviera quejando. Almigfan 2033. No es que Fu sea incapaz de ganarle una pelea a Kiba. Simplemente aún no sabe cómo usar a Kyosei al máximo. Si pudiera, podría encontrar la manera de causarle más daño o contenerla mejor. Tebrain. Muy hábil, señor Midoriya. Seguro que algún día será un gran héroe. Al igual que la señora Kiba. Almigfan 2033. Gracias director Nezu. Mierda. Nezu está aquí. Tebrain. Recuerdo que pidió que no dijeran malas palabras. Lo siento señores. Nos disculpamos con nuestro futuro señor ratón barra oso. Tebrain. Estás perdonado, por ahora. Kiba corrió hacia sus hermanos y los abrazó. Genial, Fu. Ustedes dos, Kyosei. Realmente merecen ser llamados mis hermanos. Por favor, no aprietes demasiado. Necesito comer más, le recordó Fu. Almigfan 2033.
No te preocupes. Ya empecé a preparar un festín completo cuando empezó esta batalla. Gusano cerebral. ¿Pero no tienes trabajo que hacer, papi? Otro niño. Almigfan 2033. No te preocupes, Kyoku, estaré bien. Solo tengo que hacerlo después. Ustedes son lo primero. Siempre. Pogdad. Buena crianza. No es algo que se vea muy a menudo en padres ricos. Tenemos que poner a los bebés primero. Piranha Plampete. Podría haber ayudado. Almigfan 2033. ¿Habrías salido de tu habitación? Piranha Plampete. ¿Puedo tener una estufa en mi habitación? Almigfan 2033. No. Apresurémonos. El conserje nos ha preparado un festín. Dijo Kiba tras revisar su chat. Almigfan 2033. Sí. Y después de comer, puedes limpiar la sala de entrenamiento. Fu y Kiba levantaron la vista hacia la sucia sala de entrenamiento, y la sangre aún goteaba de las paredes y pedazos de carne, huesos y órganos caían del techo y aterrizaban en los charcos de sangre poco profundos del suelo con un ruido fuerte y húmedo. Los sonidos de la angustia de Kiba resonaron por toda la casa Midoriya toda la noche. Una cuestión de orgullo. Gracias por venir. Izuku agradeció a Recovery Girl, mientras la anciana heroína hacía su trabajo con Kiba y Netsu en su enfermería. De nada, querida. Con esas peculiaridades, no me extraña que acaben haciéndose daño así, dijo Recovery Girl. Sí, pensé que esto pasaría tarde o temprano. Izuku suspiró al recordar cómo sucedió. Hace horas, en la sala de entrenamiento. Jaja. ¿Sí? Se rió Netsu mientras desataba su furia sobre unos objetivos de tungsteno encargados especialmente. Bola tras bola de fuego impactaban en varias partes de los objetivos, y algunas fallaban y golpeaban la pared detrás, sin derretirla. Qué bien se sentía tener objetivos que no podía destruir de una sola vez. Esta habitación era genial. Era mucho más grande que su pequeña habitación en el complejo Dock, así que podía entrenar sin preocuparse por quemar todo el oxígeno. Podía entrenar sin restricciones. Hablando de no tener restricciones, ya era hora de llevarlo al siguiente nivel. Super ola de calor abrasadora. Gritó Netsu, indicando el nombre de su ataque especial. Fu. Una gran explosión de llamas salió disparada del brazo de Netsu y cubrió por completo la mitad de la habitación. Cuando las llamas se apagaron, se alegró de ver que la habitación y todo lo que había en ella estaba bien, a pesar de las intensas llamas. Bueno, no me decepcionaste. Netsu miró hacia la puerta, la fuente de la voz, y encontró a Kiba parado allí con una gran sonrisa en su rostro. Permítanme presentarme. Soy la gran Kiba Midoriya. Reina de la oscuridad eterna. Kiba se presentó. Oh, eres una de mis nuevas hermanas. Dijo Netsu emocionada. Mucho gusto. Me llamo Netsu. Y seré la heroína número 1 en el futuro. Kiba se burló. Disculpa, hermano, pero ese título será mío. No. Seré el más fuerte del mundo porque mi don es increíble, argumentó Netsu. Mi Kirk es obviamente mejor. Kiba no estuvo de acuerdo. Pues veamos quién es más fuerte. Netsu se golpeó la palma. Con una pelea. Kiba sonrió con malicia. ¡Qué idea tan maravillosa! En 5 segundos te voy a golpear hasta el techo. A ver si puedes hacerlo antes de que me llamen. Oh. Netsu no pudo continuar, pues Kiba obedeció y le propinó un suave uppercut contra el techo. Y eso fue solo el comienzo de la pelea. Un minuto después, Kei entró. Hola, chicos, ¿están? Oh. Lo que vio fue a Kiba literalmente rebotando contra las paredes, esforzándose al máximo para esquivar la ráfaga de fuego que todo lo abarcaba de Netsu y fallando en su mayor parte. Afortunadamente para ella tenía bastante resistencia al calor. Nota. A pesar de tener una resistencia al calor significativa, eso no significaba que no sintiera calor. Como tal, esto fue terriblemente doloroso. ¿Qué está pasando aquí? Fu se acercó a la puerta y retrocedió de inmediato al ver la gran cantidad de fuego que salía. Podía oír a Kyosei gritar de miedo, instándolo a huir del fuego. Está bien. No dejaré que se nos acerque. Fu lo tranquilizó. Después de calmarse, Fu volvió a la pelea. ¡Guau! Son realmente fuertes. Kei observó con asombro la intensa lucha entre ambos.
Sinceramente, lo más impresionante es que no se hayan matado entre ellos. Fu frunció el ceño. Aunque fue un espectáculo impresionante, era fácil ver que la situación se había salido de control. Toda la ropa de Kiba estaba quemada, afortunadamente no llevaba su capa, y tenía grandes quemaduras por todo el cuerpo y algo de cabello quemado. Netsu, por otro lado, también sufría. No podían ver ninguna herida en su cuerpo, pero prácticamente sentían el dolor con cada golpe que Kiba le asestaba. Como afirmó Fu, realmente fue un milagro que ninguno de los dos hubiera matado al otro. Entonces, ¿deberíamos detener esto? Preguntó Kei. Ah. Gritó Kiba al verse atrapada en una poderosa explosión de fuego. Sí, deberíamos, dijo Fu. Ahora mismo. ¡Ay! Gritó Netsu al recibir un fuerte puñetazo en el estómago. Si uno se fijaba bien, podía ver cómo salían jirones de sangre de su boca antes de evaporarse. Los niños sentían que la temperatura subía en la habitación a medida que la pelea se intensificaba. Fu tuvo que alejarse cada vez más de la puerta. ¡Oye! ¡Para! Estás luchando demasiado. Gritó Kei. No. Ambos gritaron obstinadamente. Kei se volvió hacia Fu. ¿Llamamos a papá? Fu negó con la cabeza y miró a Kei hacia la habitación. No, eso tardará demasiado, podrían lastimarse más. Hagámoslo. Oye. Papá está aquí. ¿Eh? Ambos niños miraron hacia la puerta, solo para ver a Kei, con la visera levantada. De vuelta al presente. ¿Tienen idea de lo preocupado que estaba? Si no fuera porque sus hermanos los convirtieron en piedra, se habrían matado. Gritó Izuku a los dos niños, cabizbajos de vergüenza. Pero no le dolió a Esamu. Kiba fue interrumpido por un ataque de tos, al que se unió Netsu, quien también entró en un ataque de tos. ¿Sabes por qué toses? Dijo Izuku. Porque inhalaste tanto humo durante la pelea que te está afectando los pulmones. Qué suerte que Fu y Kei te detuvieran en ese momento, o podrían haber sufrido graves daños pulmonares o muerto por inhalar humo. O podrían haber muerto simplemente por golpearse. Con estas lesiones, si no los hubieran detenido y convertido en piedra en ese momento, definitivamente habrían sido permanentes, les advirtió Recovery Girl. Y si sus lesiones hubieran empeorado, es posible que se hubieran dañado tanto que ya no podrían ser héroes. Ambos niños parecían horrorizados, pero después de unos instantes, Kiba habló. ¿Pero qué hay de Eri? Ella podría curarnos. O podría borrarlos de la existencia, Izuku miró a los niños con dureza. O convertirlos en bebés, o en monos, o quitarles sus dones. Eri apenas está aprendiendo a activar y desactivar su don. Nadie sabe cuánto tiempo le tomaría controlarlo con seguridad y usarlo en una persona viva. Kiba se sintió desanimado y ambos niños ahora estaban completamente avergonzados de sí mismos. Izuku se tomó un momento para recomponerse, calmándose antes de continuar. Kiba. Netsu no es como los demás chicos con los que entrenas. Fu, Sansan y Kai pueden aguantar tus golpes, él no. Y el fuego es muy peligroso. No solo porque puede quemarte, sino también porque puede asfixiarte, y el humo puede causar daño pulmonar e incluso la muerte. Ninguno de los dos puede luchar con toda su fuerza sin hacerse daño grave. Lo siento, papá, se disculpó Netsu. Lo siento, papi. Kiba dejó de actuar como siempre. Hubo una larga pausa, mientras todos esperaban que Izuku hablara. Pero, Kiba, debo reconocerte que te contuviste lo suficiente como para no matarlo ni dañarlo gravemente, reconoció Izuku, tranquilizando un poco a la chica. Al menos tu entrenamiento de contención está funcionando. Izuku se volvió hacia Netsu. Te dije que podías entrenar un poco con el equipo especial que pedí y marqué especialmente para ti. No es que pudieras abusar de ti y usarlo con alguno de los otros niños. Lo siento, papá, repitió Netsu, recordando las instrucciones específicas que le dieron antes y como no las siguió. Podrías haber matado no solo a otra persona, sino también a ti mismo. Usar tus poderes al máximo en un espacio cerrado consumirá todo el oxígeno y te asfixiará, le recordó Izuku. O el humo te matará. Ya te lo han dicho antes. Me emocioné. La sala de entrenamiento era grande y no se derritió, no lo pensé. Netsu se disculpó una vez más. Izuku suspiró, bebiendo un té calmante para calmar sus nervios. De acuerdo, está bien.
Antes de poder entrenar con la mayoría de los demás, necesitas un entrenamiento intensivo de Don y Kiba. Antes de poder entrenar con Netsu, ambos deben esperar a tener un mejor control de sus Don. Por ahora, Kiba sigue entrenando con Sansan, Fu, Kai y quizás algunos Grims y Yami puede conseguir algunos de repuesto. Y Netsu sigue entrenando con Kai y quizás algunos Grim. ¿No puede entrenar con Sansan?, preguntó Kiba con curiosidad. Ella entendía por qué no podía entrenar con Fu ahora que tenía una nueva aversión al fuego, pero Sansan estaba hecho de agua, o mejor dicho, bueno, pero era agua, así que no debería ser un problema. Cuando los líquidos, como el que compone Sansan, se calientan demasiado, se evaporan y se convierten en gas, niebla y cosas así, explicó Izuku con la paciencia que le quedaba. No estoy seguro de si eso la mataría, pero no quiero arriesgarme. Así que sigue entrenando con Kai. No a máxima potencia, sus escamas solo resisten el fuego hasta cierto punto. Sí, papá, asintió Netsu. Y ambos estarán castigados una semana y media, les dijo Izuku con severidad. Y nada de ejercicio durante ese tiempo. Descansarán hasta que. Unas 2 semanas, dijo Recovery Girl. Hasta que pasen 2 semanas. Terminó Izuku. Izuku miró a sus hijos, tristes y desmoralizados, y sintió una punzada de culpa. Sabía que debía hacerlo, pero no le gustaba. Abrazó con cuidado a ambos niños, asegurándose de que, A, no los abrazara demasiado fuerte y B, abrazara las partes de Netsu cubiertas por su ropa ignífuga, aún estaba caliente, pero no lo quemó. Ambos tienen dones muy poderosos. Pero ese poder conlleva responsabilidad. Tienen que aprender a usarlo menos, si no, algún día acabarán matando a alguien, les dijo Izuku. Entiendo que es difícil. A veces puede parecer que viven en un mundo de cartón piedra. Siempre con cuidado de no romper nada. De romper a alguien. Pero es lo que hay que hacer para que, algún día, puedan ser los héroes que quieren ser. Los héroes que sé que pueden ser. Ninguno de los niños le devolvió el abrazo. No porque no quisieran, sino porque la piel de Kiba estaba sensible y porque Netsu seguía ardiendo. Pero ambos se abrazaron con fuerza a Izuku. ¿Así se siente un abrazo?, se preguntó Netsu. Es agradable. El abrazo duró un poco más antes de que el momento se arruinara cuando la puerta literalmente salió disparada de sus bisagras y Shiruko entró. Y ella no estaba feliz. Me quemaste el vestido, gritó la chica araña indignada. Izuku suspiró. Esto nunca termina, ¿verdad? ¿De dónde vienen los Sansans? Izuku dejó el teléfono y se secó el sudor de la frente. Bien, ya tenemos la comida de este mes lista. Ahora, a pedir los materiales de Shiruko. Toc, toc, toc. Era el sonido de alguien golpeando la puerta de su oficina. Papá, ¿podemos entrar?, preguntó la enérgica voz de Netsu. Está bien, dijo Izuku, luego tomó un trago de agua mientras también tomaba su medicamento contra el dolor de cabeza. La puerta se abrió y entraron Netsu y Fu. Oye, papá. ¿Cómo es que Sansan tiene bebés?, preguntó Netsu inmediatamente. Izuku escupió su bebida. ¿Qué? Netsu estaba a punto de repetirlo, pero Fu metió una de sus manos, que ya había arrancado, en su boca para callarlo. Le estábamos mostrando a Netsu nuestro cuaderno y todas las peculiaridades geniales que había. Y luego empezamos a hablar de Sansan, explicó Fu. Y nos preguntábamos cómo se embaraza Sansan. Con el nuevo contexto, Izuku ahora entendió apropiadamente la pregunta en cuestión. Era comprensible. El propio Izuku se había preguntado exactamente lo mismo hasta que finalmente recibió los informes sobre su funcionamiento. Afortunadamente, Izuku ya había explicado los pájaros y las abejas a casi todos los niños durante sus lecciones. Se podría decir que es demasiado pronto para hacer algo así. Pero Izuku tenía sus razones. Una razón principal: las peculiaridades de los animales. Ya ves, cuando una persona adquiere una peculiaridad animal, a menudo viene acompañada de hábitos animalísticos. A veces, incluye alguna forma de celo, que suele aparecer antes de que la persona alcance la edad adecuada.
Esto ha dado lugar a muchos problemas tanto en el pasado como en el presente y durante un tiempo fue la causa de muchas percepciones negativas de las personas con peculiaridades animales en el pasado, que eventualmente se convertirían en el clan del rechazo de las criaturas y otros grupos discriminatorios. Izuku no tenía ninguna duda de que en su línea de trabajo y con su suerte, tendría que lidiar con al menos un niño en celo, y como tal, era mejor que informara a los otros niños de qué eran estas cosas y cómo reaccionar adecuadamente ante ellas, en lugar de que un niño animal en celo los asalte y los convenza de hacer algo que no deberían estar haciendo porque no saben nada mejor. Además, con Internet y Kyoku, que ya sabía de estas cosas, probablemente era un esfuerzo inútil ocultárselos de todos modos. Bueno, entonces Sansan no puede embarazarse, empezó a explicar Izuku. Lo que pasa es que, cuando crezca, llegará un momento en que su ácido dejará de ser corrosivo temporalmente. ¿Qué significa eso?, preguntó Netsu. Significa que no quemará nada, explicó Izuku. Entonces, ¿es como cuando le damos el químico?, preguntó Fu. Exactamente, la sustancia química fuerza su cuerpo a entrar en ese estado prematuramente, continuó Izuku. Pero cuando eso suceda, podrá introducirse en el pasaje de una mujer y dejar una parte de su cuerpo ahí para fertilizar uno de los óvulos y tener un bebé. Ambos niños asimilaron esa información y pensaron en lo que eso implicaba. Espera, pensó Netsu. Eso significa que Sansan está hecho de... Fu metió otra mano dentro de su boca para callarlo. ¿Eso significa que Sansan es, técnicamente un niño?, preguntó Fu. Izuku contuvo la respiración. ¿Cómo explicar esto? Porque técnicamente hablando no estaba equivocado. Aunque técnicamente no era ningún género, ella estaba más cerca, biológicamente hablando, de un hombre que de una mujer, aunque solo fuera por la forma en que se reproducía. Pero... Sansan es Sansan, le dijo Izuku, dándole una palmadita en la cabeza. Puede ser quien quiera. Si dice que es chica, pues es chica. Fu lo pensó un momento y luego se encogió de hombros. Supongo que tienes razón. Pero no respondiste a mi pregunta, dijo Netsu tras convertir la mano en ceniza. Está hecha de... Oye, Netsu, ¿puedes darle un baño de fuego a Kai? Fu, ¿por qué no vas a vigilarlo?, dijo Izuku, cambiando rápidamente de tema. Está bien, vámonos, dijo Fu, sin querer que Netsu terminara su frase. Usando más manos arrancadas, para no tener que tocarlo directamente, empujó a Netsu fuera de la habitación y cerró la puerta. Izuku dio un suspiro de alivio y se levantó para limpiar el agua y la sangre de Fu arrancándose las manos, que ahora estaban en el suelo. Una cosa que Izuku siempre encontró fascinante, y vergonzosa, fue cómo las peculiaridades afectaban las capacidades reproductivas de una persona. Porque si bien se desconocen muchas cosas sobre las peculiaridades, una cosa que ha sido constante acerca de ellas es que no hicieron imposible la reproducción. Podrían hacerlo difícil, complicado o simplemente extraño. Pero nunca imposible. Incluso las personas que aparentemente nunca podrían tener hijos debido a sus peculiaridades, aún podrían hacerlo en las condiciones adecuadas o con la pareja adecuada. La naturaleza encuentra un camino. No consumas drogas. Era tarde en la noche, lo que significaba que la mayoría de los niños ya estaban dormidos. Excepto, claro, los que solían mantenerse activos durante la noche. Dos de esos niños eran Fu y Kyosei. Fu sentía que Kyosei lo impulsaba a comer. Después de que el buen niño descubriera cómo funcionaba su regeneración, insistió en que consumieran alimentos según un sesgo consonántico. Para que pudiera mantener su fuente de alimento infinita. Vamos a comer, no te preocupes. Fu tranquilizó a su compañero de cuerpo. Mientras caminaban hacia la cocina, oyeron que alguien se movía y vieron que las luces estaban encendidas. Parece que Fukunoko está en la cocina otra vez, dijo Fu. Aunque muchos de los niños en realidad no han visto a Fukunoko debido a que ella casi nunca sale de su habitación. Pero Fu había sido uno de los pocos, aparte de Eri y Kei, que la había visto bastantes veces. A Fukunoko le gustaba visitar la cocina por la noche, y viendo que Fu también frecuentaba la cocina prácticamente a cualquier hora, había visto a la chica en múltiples ocasiones. Por supuesto, nunca había hablado con ella ni se había acercado.
Había oído que se asustaba con facilidad, y un chico no muerto no parecía la persona indicada para sacarla de su caparazón. Sin embargo, ahora tenían hambre. Y Kyosei no iba a permitir que eso pasara. Supongo que simplemente intentaré no asustarla, dijo Fu. Mientras entraba a la cocina, tan silenciosamente como pudo, vio a Fuku sacando algo del horno. Galletas con chispas de chocolate. Él esperó un momento a que ella bajara la bandeja para que no la dejara caer en caso de que la asustara. Hola, dijo Fu, intentando no parecer intimidante. Ah. Fuku saltó hacia atrás. Por suerte, ya había dejado la bandeja. Por favor, no me hagas daño. No lo haré, intentó tranquilizarla Fu. Soy otro niño que vive aquí. Me llamo Fu. Fu. Repitió Fuku con miedo. ¿Qué quieres? Vine aquí a comer, interrumpió Fu. Yo. Viniste a comerme. Fuku seguía retrocediendo, pero chocó contra una pared. Y con Fu frente a la entrada, parecía que no tenía ninguna esperanza de escapar. Por favor. No me hagas daño. Maricón. Los ojos de Fuku se abrieron de par en par al liberar accidentalmente su don. El gas del miedo llenó la habitación. No, 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 no. No lo inhales. Por favor. Demasiado tarde, dijo Fu, aparentemente impasible ante el gas. Probablemente tu don no funcione conmigo, eso pasa a veces. Fuku lo miró con incredulidad. ¿Qué? Fu sacó su libreta. Tu don es, gas del miedo. No siento miedo, así que probablemente por eso no funciona. Mi don, no funciona contigo. La expresión de Fuku pasó de la incredulidad al asombro. Mi don no funciona contigo. Sí. Lo siento, dijo Fu. No lo siento. Esto es increíble. Hay alguien con quien mi estúpido don no funciona. Gritó Fuku mientras el gas empezaba a disiparse. Oh, ¿a ti tampoco te gusta tu peculiaridad? Le preguntó Fu. No. Es terrible y solo provoca cosas malas. Fuku volvió a parecer que iba a llorar por un segundo. Pero si no funciona contigo, significa que... Fuku comenzó a arrastrar los pies y se sintió muy avergonzada, mientras el sudor nervioso le corría por la cara. Esperó un rato mientras Fuku intentaba reunir el coraje para hacer una pregunta. Tan mamá, tal vez podríamos ser amigos. Fuku parecía a punto de sufrir un ataque de pánico con cada palabra que decía. Rápidamente cogió una galleta y se la ofreció. ¿Te puedes quedarte estas galletas que horneé? No, estúpido Fuku. ¿Por qué querría tus estúpidas galletas? Seguro que saben fatal y harán que te odie. Está bien, me la llevo. Fu tomó la galleta para intentar calmarla. Por supuesto, no podría saborearlo, pero si la haría sentir mejor, ¿por qué no? Él dio un mordisco. Y entonces su mundo cambió. Fu no sabía que las sustancias químicas del chocolate eran muy beneficiosas para Kyosei. Así que, cuando mordía un bocado y las sustancias químicas llegaban al niño pegajoso, Kyosei lo recompensaba haciéndole experimentar sensaciones placenteras. Normalmente, esto solo haría que cualquier chocolate supiera como si fuera comida de los dioses, pero como Fu no podía saborear nada, esto solo provocaba que una cantidad anormal de dopamina inundara su cerebro. Esto hacía que partes de su cerebro, antes muertas, volvieran a la vida temporalmente como si las hubiera alcanzado un rayo. En resumen, el chocolate equivale a una reacción similar a la de una droga en Fu. De repente, el rostro del niño se volvió más claro de lo que había sido en años, mientras sus ojos se desviaban y quedaban completamente deslumbrados. Por unos segundos se quedó congelado, y cuando se movió de nuevo, ya no era él mismo. Fu devoró su galleta por completo, metiéndosela en la boca entera, masticándola con desenfreno. Una vez que terminó, empezó a mover la cabeza como un loco. Más. Más. ¡Eap! Fuku retrocedió asustado contra la pared mientras los ojos de Fu se oscurecían por completo. Se convirtió en un animal. Un cazador de chocolate. Sus ojos se posaron en las galletas y saltó hacia ellas. Fuku solo podía observar con horror cómo Fu se convertía lentamente en un monstruo negro resbaladizo, pedazos de galleta volaban por todos lados, solo para ser atrapados por tentáculos y empujados hacia las ahora puntiagudas fauces de Fu. Cuando terminó no quedó ni una migaja.
Sin chocolate, Fu buscó frenéticamente más, sin encontrar nada hasta que sus ojos se posaron en la aterrorizada Fukunoko. Se abalanzó sobre ella. La agarró por el cuello en el aire. ¿Dónde? ¿Dónde está? Dime. ¿Dónde? Afortunadamente para Fuku, el subidón que le producía comer chocolate, sin más para mantener el efecto, desapareció con bastante rapidez. Esto provocó que su cerebro se apagara por completo, matándolo, temporalmente, antes de que su don se activara y lo reviviera, pero aún así lo dejó a él, y a Kyosei, completamente inconsciente. Kyosei fue absorbido nuevamente por su cuerpo y cayó. Fuku lo miró en estado de shock por unos momentos, antes de caer también inconsciente. Afortunadamente, Izuku había estado observando esto a través de las cámaras todo el tiempo, y a Fu se le prohibió rápidamente comer chocolate, y Fu pasó toda la semana siguiente disculpándose con Fuku. Capítulo 35. Cortos 10. Bien, solo quiero decir rápidamente que, a menos que se especifique que Yonda no puede escuchar a alguien, se debe asumir que la persona también está pensando lo que está diciendo. Y sobre la habilidad de Yami para detectar mentiras, en realidad no es una habilidad para detectar mentiras ya que no es muy confiable y requiere que la persona tenga que sentir de alguna manera acerca de mentir que sea diferente a cómo se siente normalmente, y b. que Yami conozca a la persona lo suficientemente bien como para notar la diferencia. Si Yami intentara usar esa habilidad en un mentiroso desvergonzado, entonces no funcionaría. Por fin, se me ocurrió una idea. Gracias a la transmisión de Kiba, pensé que podríamos tener una sesión de preguntas y respuestas con preguntas de ustedes. Obviamente, todo esto ocurrirá en un universo sin romper la cuarta pared, así que habrá algunas restricciones. Regla 1. No se permiten preguntas inapropiadas. Regla 2. No romper la cuarta pared. Regla 3. Los únicos personajes que pueden ser cuestionados son Kiba, Fu, Sansan, Yonda, Shiruku, Kei, Kai, Otoko, Netsue y Izuku. Los demás personajes son demasiado tímidos para aparecer en una transmisión o video. Regla 4. No es una regla, pero por favor, deja la pregunta en las reseñas y no en los mensajes privados. Ya tengo muchos mensajes privados que revisar. En cualquier caso, pasemos al capítulo. Requisitos de alimentación. Era temprano por la mañana. Para entonces, casi todos dormían, excepto los dos niños que no necesitaban dormir. También fue el momento en el que Izuku se despertó después de un sueño reparador de 3 horas, y bajó a la cocina para comenzar a cocinar para todos. Y cuando llegó allí, para su sorpresa, Yonda y un Yami muy aturdido con su Beowulf estaban allí esperándolo. Yonda. Yami. ¿Te quedaste despierta toda la noche? Por favor, dime que no. Le preguntó Izuku. Nos despertamos temprano. Explicó Yonda. Izuku arqueó una ceja ante la perspectiva de que Yami durmiera menos de 10 horas. Yami se despertó temprano. Habla fuerte en mi cabeza, dijo Yami, completamente molesta. Y atraviesa paredes. Querías aprender a cocinar, ¿verdad? Yonda se puso las manos en las caderas y resopló, sin entender claramente por qué estaba tan irritada. Y quieres ayudar a papá, así que deja de quejarte. Yami gruñó levemente, pero no protestó más. Siendo sincero, cuando Yonda insistía en que se levantara, si de verdad hubiera querido, podría haber enviado a su Beowulf a ahuyentarla. Pero coincidió con ella en que aprender a cocinar le quitaría algunas cargas a Izuku. Y además podría preparar su propia comida, así que todos saldrían ganando. ¿Así que quieren aprender a cocinar? Izuku lo pensó un momento. Por un lado, no quería agobiarlos, pero por otro, cocinar era una habilidad útil que necesitarían aprender si él no estaba. Bueno, ya que tengo que prepararles el desayuno a todos, supongo que pueden observar cómo se hace. Los dos asintieron y observaron a Izuku con atención. Bueno, primero están Fu y Kyosei. Casi siempre está despierto y necesita mucha comida, pero es bastante simple, explicó Izuku. Abrió la habitación del frigorífico y entró. Los dos niños lo siguieron con vacilación y soportaron el frío. ¿Ves este montón de carne? Dijo Izuku, señalando un montón un poco más alto que él. Esta es la comida de Fu hoy. Solo necesita comer un par de veces de vez en cuando, a menos que haya estado usando mucho su regeneración.
Kyosei come despacio, así que la comida de Fu es suya. ¿Tanto come?, preguntó Yonda mirando el montón con los ojos abiertos. Era más del triple de grande que ella. Sí, ha estado entrenando mucho más, así que ha tenido que regenerarse más, y por eso ha tenido que comer más, explicó Izuku. Yami, ¿puedes pedirle al Beowulf que traiga ese carro? Izuku señaló un carro grande y Yami asintió, deseando que su Beowulf empujara el carro frente a la pila de carne. Muy bien, ahora todo lo que tenemos que hacer es cargar el carro con aproximadamente un tercio de la pila, explicó Izuku. Y así Izuku llenó el carrito, y después de un par de minutos el carrito estaba lleno y él había terminado. Está bien, ahora solo tenemos que poner esto sobre la mesa, dijo Izuku. ¿No tenemos que cocinarlo primero?, preguntó Yonda confundida. No, Fu no puede enfermarse ni percibir el sabor de nada, así que da igual si le das comida cruda o cocida, explicó Izuku. Cocinar toda esta comida sería una enorme pérdida de tiempo. Yami asintió para demostrar que entendía, antes de ordenarle a su Beowulf que empujara el carro. En las mesas, unos minutos después, los cuatro, contando a Beowulf, habían terminado de preparar el desayuno de Fu, que ocupaba la mitad de una de las mesas extraordinariamente largas. ¿A dónde va todo esto? ¿Hay más carne en esta mesa que en su cuerpo?, se preguntó Yonda. Bueno, es complicado. Básicamente, su cuerpo encoge la carne y la coloca en un órgano especial que usa para regenerarse, explicó Izuku de la forma más sencilla posible. Es como si la carne fuera el combustible de un coche, ese órgano estuviera en el depósito, y su regeneración fuera el coche. ¿Hemos terminado?, preguntó Yami, queriendo seguir adelante. Ah, sí. El siguiente es Kai, explicó Izuku. Unos minutos más tarde, un almacén cercano. El almacén era un edificio de tamaño mediano, no muy lejos del edificio principal, que parecía un almacén promedio. Izuku lo había usado para almacenar la enorme cantidad de comida que tenían. A los niños se les explicó lo que había allí, pero se les prohibió entrar por temor a que pudieran lastimarse o destruir el edificio. Como solo eran Yonda y Yami, haría una excepción. Los niños observaron el edificio y vieron que estaba lleno de montones y montones de cajas. La mayoría refrigeradas. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fueron algunas cajas gigantes. Estas cajas eran aproximadamente 20 veces más grandes que el resto y ocupaban mucho espacio en el almacén. Izuku se acercó a una de esas cajas gigantes y puso la mano sobre ella. Esta comida es suficiente para una comida de Kai. Está llena de pescado, y solo tenemos que llevarlo desde aquí hasta afuera de su habitación. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó Yonda, desconcertado por cómo Izuku había estado haciendo esto todo este tiempo. Izuku caminó hacia una pared cercana y presionó un botón. Luego, la luz entró a raudales en el edificio al abrirse el techo. Entonces el adolescente de pelo verde sacó su silbato Grim y lo sopló. WRRRRRRR. Después de unos momentos, un enjambre de grifos voló y aterrizó frente a él. ¡Ah! Yonda se escondió detrás de la pierna de Izuku, aún sin acostumbrarse a ver a estas criaturas de pesadilla. Entregúenle la comida a Kai, les ordenó Izuku. Los Grim volaron por encima de la caja, antes de levantar la tapa con sus picos y arrojarla a un lado. Luego se sumergieron en la caja y agarraron algunas cuerdas. Volaron por los aires, revelando que debajo de la enorme pila de peces, había una lona, que combinada con las cuerdas, les permitiría levantar el pez al cielo, lo que rápidamente hicieron, llevándoselo para dárselo a Kai. Ya saben cómo hacerlo, así que solo tienes que abrir el techo, llamarlos, decirles qué hacer y luego volver a cerrarlo, explicó Izuku mientras presionaba el botón de nuevo, haciendo que el techo se cerrara. Fue muy difícil entrenarlos para eso, pensó Izuku, olvidando por un momento que Yonda podía oírlo. ¿Y quién sigue?, preguntó Yami con impaciencia. Bueno, Sansan no necesita comer, y Shiruku se alimenta sola, así que no tenemos que preocuparnos mucho por necesidades especiales hasta que empecemos a preparar la comida de Netsu, explicó Izuku. Así que supongo que podemos empezar a cocinar la comida de los demás. Los dos asintieron con entusiasmo y con enormes sonrisas en sus rostros, ansiosos por comenzar a cocinar. No esperes más. Vamos, ordenó Yami.
Algún tiempo después, al final, cocinaron unos huevos sencillos. Izuku no quería abrumarlos con algo complicado o difícil de preparar, después de todo, y también era uno de los favoritos de Kei. Así que juntos prepararon comida para Yonda, Yami, Eri, Kei, Kiba, Kyoku y Otoko, y la sirvieron en las mesas. Ninguno necesitaba comida especial. Sin embargo, algunos de ellos tenían requisitos de servicio especiales. Kiba necesitaba un poco de sangre encima de su comida, además de tener que ser servida con un plato y utensilios especiales para no romperlos accidentalmente. Y la comida de Otoko necesitaba estar distanciada de la del resto, ya que al niño no le gustaba estar demasiado cerca de los demás. Al poco rato, los niños empezaron a entrar a la cafetería en busca de desayuno y a comer, sin dejar pasar desapercibido su cariño hacia Izuku y sus dos hermanos. Kei, en particular, los abrazó a todos con todas sus fuerzas. Por último, Mu y Fukunoko necesitaban que les trajeran sus platos a sus habitaciones, ya que ninguna de las dos estaba dispuesta a mostrar su cara. Yami le entregó la comida a Fukunoko, a quien vio por primera vez. Izuku le había dado una llave para abrir su habitación, y como estaba dormida, no había problema. Tanta negatividad. Yami siempre había notado las emociones negativas de Fuku. Era difícil no darse cuenta de su abundancia, pero de cerca, le preocupaba mucho. Tendré que preguntarle a papá luego. Por ahora, simplemente colocó el plato en una mesa cercana para que ella pudiera comerlo más tarde. Como Fuku solía trasnochar y despertarse más tarde, Izuku le había permitido tener un microondas en su habitación para recalentar la comida que le dejaba. Mientras tanto, a Yonda le dijeron que colocara el plato frente a la puerta de Mu y luego se diera la vuelta. Al hacerlo, oyó unos ruidos extraños detrás de ella, y luego un silencio absoluto. Gracias. Y cuando se dio la vuelta, el plato había desaparecido. Una vez que los dos terminaron, regresaron a la cocina donde Izuku se estaba preparando para hacer salchichas. La última comida que tenemos que preparar es para Netsu. Suele dormir muy profundamente, así que suelo dejar que su comida dure, explicó Izuku mientras comenzaba a prepararla. Era bastante difícil prepararle comida a Netsu porque se le quemaba todo el tiempo. Doc tenía unos cubos especiales para que comiera que eran resistentes al calor, pero sabían fatal, así que decidí buscar otra manera. Resulta que solo hay que cocinar la comida poco hecha, fría o congelada, y se terminará de cocinar dentro de su boca. Pero hay que tener cuidado, porque si no se prepara bien, podría no terminar de cocinarse cuando la coma y podría enfermarse, así que hay que tener mucho cuidado. Padre. Yonda lo miró con preocupación, y un poco agotada. Es mucho trabajo. ¿Tienes que hacer esto todos los días? Todos los días, 3 veces al día, dijo Izuku. Además de todo mi trabajo, y cada vez será más difícil, espera, ya me oye. Está bien. Si acaso, es divertido. ¿Sí? Divertido. La mirada de Yonda le dijo a Izuku exactamente cuánto lo creía. Bueno, de todos modos, me encargaré de las comidas de Netsu, ya que requiere mucho cuidado, así que ustedes dos pueden sentarse y disfrutar de su comida, les dijo Izuku. Los dos niños asintieron y estaban a punto de irse cuando de repente se dieron cuenta de algo. ¿Y tú qué? Preguntó Yonda. Izuku los miró confundido por un momento antes de abrir los ojos de par en par al comprender. Ah, claro. No tienen que preocuparse por mi comida. Como lo mismo que todos, así que no tienen que preocuparse por eso. Si acaso, probablemente me coma una tostada o algo así, y vayan a comer. Yami, vacilante, se fue a comer, pero Yonda se quedó un rato más. Quiso protestar, pero el estómago le rugió, recordándole su necesidad de comer. Y así salió para reunirse con los otros niños, y cuando se iba escuchó algo preocupante. Realmente necesito dejar de olvidarme de comer. Un paseo entre mundos. Este lugar era interesante. Era mucho mejor que las instalaciones donde lo habían mantenido antes. Tenía una habitación, bueno, ya había tenido una, pero esta vez nadie lo vigilaba, así que podía estar allí sin tener que usar su don para ganar privacidad. Y había mucho más que hacer dentro. Pero afuera de su habitación, estaban los otros niños e Izuku. Eran mucho más interesantes, y amigables, que la gente de traje en las instalaciones.
hizo que sus paseos valieran mucho más la pena. A diferencia de Fukunoko, no disfrutaba quedarse en su habitación todo el día. Pero como no le gustaba mucho interactuar con la gente, usaba su don para pasear por la casa. Salía por su puerta y recorría los pasillos sin su don, y cuando oía a alguien o quería atravesar una pared, entraba en su dimensión. Antes, se quedaba en su dimensión durante todo el recorrido, pero eso solo le daba 30 minutos para dar la vuelta y regresar, así que Izuku sugirió hacerlo así. Su primera parada fue la biblioteca. Este lugar solía ser uno de los más tranquilos de la casa. Fu leía manga en un rincón. Mu le tenía mucho más miedo que a la mayoría de sus hermanos. No por el monstruo de baba negra que resumaba en su interior, sino porque su rostro inexpresivo y su voz monótona lo hacían imposible de leer. Este elemento desconocido hacía que el chico resultara bastante aterrador para alguien acostumbrado a estudiar a la gente. Evitándolo, Mu se acercó a las otras 3 personas en la habitación. Kyoku, Eri y Kei. Los 3 estaban acurrucados juntos, con Kyoko en el medio y Eri y Kei a cada lado de ella, mientras todos parecían estar leyendo y hablando sobre el mismo libro. Eri era alguien de quien Mu sentía algo de celos. La chica era tímida como él y le tenía mucho miedo a casi todo, igual que él, pero era más valiente que él. Aunque tenía miedo, no se escondía, no como él. Desearía ser más como ella. Kei rebosaba energía y siempre era interesante verla. Y, sinceramente, no todos sus juegos de palabras eran terribles, pero la mayoría sí. Kyoku daba un poco de miedo. Siempre se mostró tan segura de sí misma y asertiva. El libro que estaban leyendo se titulaba Admirando a las chicas mágicas. Bueno, parecía un buen libro. Mu caminó detrás de las chicas y pudo observar muy bien el libro. Oh. Esas chicas no llevaban mucha ropa, también se tocaban mucho entre ellas. ¿No dijo Izuku que así se hacían los bebés? Pero ambas eran niñas. ¿Acaso 2 niñas podían tener un bebé? Tendría que preguntarle a Izuku sobre eso más tarde. ¿No es esta una de esas cosas que Izuku dijo que no deberíamos leer? Preguntó Eri. ¿Lo es? Preguntó Kei. Papá dijo que no lo leyera, hizo pucheros Kyoku. Creo que este es otro libro que esos idiotas del dog no deberían tener aquí. Deberíamos decírselo a papá. Las otras 2 chicas asintieron y corrieron a buscar a Izuku. Doc, para Mu era un asombro cómo podían ser tan incompetentes a veces y aún así lograr atrapar a tantos niños poderosos. De todas formas, ahora que las chicas se habían ido, debería ir a otro lado. Luego fuimos a la cafetería. No había mucho hoy, solo Yami dormida en la mesa después de comer un montón. Nada fuera de lo común. Yami le resultaba extraño. Debería haberle aterrorizado el chico de aspecto de pesadilla capaz de engendrar bestias infernales de la oscuridad, pero se había acostumbrado a los Grimm bastante rápido. Tras verlos ser utilizados por todos como ayudantes, superó su apariencia enseguida. Y el propio Yami tenía una apariencia similar a la suya, así que eso no le asustaba demasiado. Después de todo, no le temía a las amenazas físicas. Eran las situaciones sociales las que le asustaban. Si algo intentaba atacarlo, siempre podía usar su don, y era prácticamente invencible. Si intentaba hacerlo en medio de una conversación, solo traería más problemas. Como tenía un poco de hambre, decidió comer unas papas fritas que Izuku les había dejado como refrigerio. Había de muchos sabores y no sabía cuál elegir, así que eligió las normales. Después de eso no había mucho que hacer, sin embargo, Yami había despertado y con urgencia llamó a su Beowulf y salió encima de él. Por curiosidad, Mu lo siguió. Finalmente llegaron a la habitación de Yami, a la que Yami entró rápidamente. No es que a Mu le gustara entrar en las habitaciones de la gente sin que se enteraran. Pero su curiosidad solía vencerlo en muchas situaciones. Este fue uno de ellos. Atravesar objetos siempre fue extraño. No es que atravesara las cosas con naturalidad. Si así fuera, se caería al suelo. No, para atravesar objetos tenía que empujarse a través de ellos. No era muy difícil, pero moverse entre objetos más gruesos a menudo le parecía como si estuviera atravesando gelatina y podía volverse tedioso después de un tiempo. Después de atravesar la puerta, descubrió que la habitación de Yami estaba cubierta de dibujos y notas.
Al mirar más de cerca, pudo ver que todos los dibujos eran de Grimm, pero ninguno que hubiera visto antes. Una era de un simio, con unas notas al lado que decían: tiene pulgares, puede ayudar a cargar cosas grandes. Otro era algo que parecía un Beowulf, pero diferente. Lo único que decía al lado era la palabra aprendizaje. Había muchos más, pero uno le llamó más la atención que los demás. Era una mujer. Una muy parecida a Yami, con el mismo cabello blanco, piel blanca y ojos negros con pupilas rojas. Esta emanaba una atmósfera siniestra, sobre todo porque junto a ella decía puedo sentirla. Podía oír a Yami murmurando mientras dibujaba y escribía en un cuaderno. Un poco asustado, Mu decidió que era hora de irse. Después de salir de la habitación de Yami, Fu decidió ir a la sala de entrenamiento para ver si habría alguna pelea entretenida para ver. Cuando llegó allí, llegó al final de otra pelea entre Kiba y Sansan. Esta pelea ocurría con bastante frecuencia y, honestamente, era la que menos le gustaba ver. Al principio, ver a Sansan pelear era divertido, pero después de un tiempo, el hecho de que nadie pudiera hacerle daño hizo que las batallas se volvieran algo aburridas. Eso no impediría que Kiba lo intentara, ella era implacable en su intento de vencer a un oponente al que literalmente no podía lastimar. Kiba era una de sus personas favoritas. Por muchas razones. Primero, siempre era exagerada y su personalidad y vocabulario solían hacer que se riera al menos una vez. Segundo, cuando no estaba peleando con Sansan, sus peleas eran bastante entretenidas. Y tercero, era la única a la que podía ver desde su habitación gracias a su canal de YouTube. Dicho esto, no sintió la necesidad de quedarse para esta pelea. ¿Qué sentido tenía leer un libro si conocías el final? Como no tenía mucho más tiempo, decidió salir. Afortunadamente no le llevó mucho tiempo, ya que simplemente recorrió todos los pisos y paredes hasta llegar al exterior. Cuando llegó al patio trasero, encontró a Shiruku saliendo a trotar. En realidad, Mu no tenía una opinión muy clara de Shiruku. Lo único que sabía de verdad sobre ella era que hacía ropa, lo cual era agradable, pero no significaba mucho para Mu, cuya ropa se desintegraría si usara su don durante más de un minuto. Mu siguió caminando hacia el invernadero cuando, a lo lejos, vio a Netsu y Kai peleando. No era difícil verlos, pues uno de ellos estaba en llamas y el otro era enorme. Netsu y Kai también fueron bastante divertidos de ver. Kai parece excepcionalmente agradable y educado, y Mu incluso casi consideró hablar con él una vez. Netsu era, bueno, no quiero sonar como Kei, un exaltado. Era un poco arrogante, pero no demasiado, y nunca hasta el punto de que no fuera divertido verlo. Observarlo intentar dominar su don era, como mínimo, interesante. Aunque, siendo sincero, deseaba verlo pelear con Kiba. Lo deseaban tanto que, en cierto modo, él también quería verlo. Kai y Netsu se defendieron bastante, ya que Kai era el único con quien Netsu podía luchar. Aunque Kai solía ganar la mayoría de esas peleas, Netsu logró algunas victorias, así que al menos no fue tan predecible como Kiba vs. Sansan. Sin embargo, no tuvo suficiente tiempo en su dimensión para ver la pelea de hoy, por lo que simplemente se dirigió al invernadero. En el invernadero no solían ocurrir grandes cosas. Como de costumbre, Otoko estaba allí, pero no solo él, sino también Yonda. Los dos estaban a una distancia considerable el uno del otro y simplemente, estaban allí parados. Probablemente estaban teniendo una conversación. Otoko estaba mudo, pero sus pensamientos no lo estaban. Yonda podía conversar con él. Algo que entusiasmaba al niño grande. Desafortunadamente, Mu no pudo escuchar una palabra. El Kirk de Mu básicamente lo puso en otra dimensión, lo que significa que, en lo que respecta al Kirk de Yonda, él era solo un espacio vacío sin pensamientos para leer. Y aunque estaba muy aliviado por esto, también significaba que era inmune a su telepatía mientras estaba en su dimensión, lo que hacía que verle interactuar con la gente fuera muy confuso. Viendo que lo único que había allí era una conversación sin palabras, Mu decidió volver a casa. Al fin y al cabo, tenía una última parada. Más tarde, frente a la habitación de Fuku, Mu salió de su dimensión y miró la puerta de metal de su único amigo. Dudó. La idea de interactuar con alguien todavía le asustaba, pero este era su amigo. Toc, toc. Ah. Mu oyó gritar a su amigo.
Hubo un pequeño movimiento de pánico antes de obtener una respuesta. ¿Quién es? Mu, respondió Mu, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Hubo una pequeña pausa antes de que la puerta se abriera y Mu entrara corriendo. Hace un tiempo, Mu descubrió a Fuku escondida en su habitación y quedó fascinado con ella. Era evidente que tenía muchos talentos e intereses, pero se encerró en su habitación. Al principio, respetaba que no se debía entrar en la habitación de una chica sin permiso. Sin embargo, a medida que la veía más y más, sentía más curiosidad. La veía felizmente ocupada con sus cosas. Tejer, cocinar o trastear con su planta un minuto, y al siguiente perder el control por completo al entrar en contacto con alguien. Finalmente, esperó hasta que ella volviera a entrar en su habitación y la siguió adentro. Le encantó ver que seguía siendo igual de divertida, pues hablaba consigo misma con frecuencia y reaccionaba de forma divertida y exagerada a prácticamente cualquier cosa. Una escena triste en el anime. Sus ojos se convirtieron en cascadas, escucha un chiste que le hace gracia y teme morirse de la risa. Y luego empezó a escribir. Al parecer, la niña tenía interés en escribir historias y esa era la mejor parte de verla, si era honesto. Fuku tenía una gran mente creativa, que utilizaba principalmente para imaginar por qué la gente la odiaría y cómo podrían descargar su ira sobre ella, pero cuando esta imaginación se utilizaba para algo más constructivo, era notable. No era solo lo que escribía, sino cómo lo hacía. Escribía con tanta energía y fervor, escribiendo párrafo tras párrafo en tan solo unos minutos, mientras hablaba en voz alta y emocionada sobre su historia, solo para detenerse de repente y volver a editar y modificar su trabajo, reprendiéndose constantemente. Mu se encontró observándola más tiempo del debido y comenzó a desaparecer. Entró en pánico y abandonó su dimensión, revelándose ante Fuku, lo que provocó que ambos entraran en pánico. Para resumir, Fuku estaba completamente asustado por Mu y su quirk, y Mu se sentía muy culpable por invadir su privacidad de esa manera, pero no sabía cómo transmitir esos sentimientos a través de conversaciones debido a su falta de experiencia y, al final, Izuku tuvo que intervenir. Tras regañar a Mu por invadir la privacidad de Fuku, llegaron a un acuerdo. Fuku no creía que su puerta fuera eficaz para impedir que Mu entrara, así que hizo un trato con él. Si quería verla, lo dejaría entrar, pero tenía que estar fuera de su dimensión. La idea de que alguien estuviera en su habitación a quien no pudiera ver ni oír la asustaba mucho, y aunque no le gustaba la idea de que hubiera gente en su habitación, le daba menos miedo que la primera. Y ahora, al menos 2 veces por semana, Mu iba a la habitación de Fuku y hacían lo que disfrutaban hacer juntos. Escribiendo historias. Fuku nunca salía de su habitación, así que nunca veía lo que hacían sus hermanos fuera de ella, a menos que estuviera viendo los vídeos de Kiba. Mu veía muchas cosas con su don y estaba feliz de compartirlas con ella para inspirar sus escritos. ¿Qué estaban leyendo? La cara de Fuku se puso roja. Sí, y lo estaban haciendo en manos de esta gran señora, explicó Mu. Por lo general, solo se quedaba 1 hora. No podían tolerar demasiada interacción social, pero era agradable para ambos. Este lugar era bastante sorprendente si le preguntaste a Mu. Al fin y al cabo aquí nunca había nada aburrido. Si estás esperando a que Izuku caiga, tendrás que esperar un poco. Capítulo 36. Venganza rugiente. Todavía estoy esperando más preguntas para la sesión de preguntas y respuestas. Hasta entonces, probemos esto. Esto tomará algunos capítulos, así que hasta que supongo que podríamos llamar este arco, termine, dejen sus preguntas en las reseñas. La clase 1 estaba toda disfrazada y lista para la lección de héroes de hoy, pero cuando entraron a la sala de control, notaron algo diferente. En lugar de que All Might estuviera aquí, estaba el director Nezu. ¿Director Nezu? Preguntó Momo. ¿Qué pasó con All Might? Preguntó Kaminari. Hoy se toma un descanso. Esta lección requiere más experiencia y cuidado, así que me encargué de instruirlos hoy, dijo Nezu, con una sonrisa ligeramente siniestra. ¿No es emocionante? Algunos de los estudiantes menos valientes tragaron saliva. La lección de hoy será un poco más desafiante que las anteriores, les advirtió Nezu. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de los OPK? Uraraka levantó la mano. Sí, señor. Significa niños demasiado poderosos.
Se refiere a niños menores de 15 años con dones extremadamente poderosos, que podrían ser peligrosos para quienes los rodean. Excelente respuesta, señora Uraraka, como se esperaba, elogió Nezu. Estos niños aparecen de vez en cuando y demuestran ser peligrosos, de una forma u otra. La mayoría de las veces, el gobierno se encarga de ellos sin mayor problema. Sin embargo, hay casos de OP que, accidental o intencionadamente, causan disturbios, o incluso son utilizados contra su voluntad como villanos. Algunos estudiantes se quedaron sin aliento. Eso es horrible. Gritó Mina indignada. Pensar que los villanos podían caer tan bajo. Comentó Ida. Realmente poco viril. Kirishima apretó sus afilados dientes con ira. Sí, todos estos incidentes son extremadamente desafortunados, por eso aprenderán a manejarlos adecuadamente, explicó Nezu. Hoy los enviaremos a una de nuestras ciudades falsas, donde un OP que estará arrasando por una u otra razón, y todos tendrán que detenerlo. ¿Eh? Entonces vamos a tener que pelear con un montón de mocosos. Gruñó Bakugo. No, claro que no, señor Bakugo. De hecho, si alguno de ustedes intenta atacar directamente a los niños, suspenderá el ejercicio inmediatamente, explicó Nezu. Tendrán que encontrar la manera de detenerlos sin hacerles daño. Al fin y al cabo, los verdaderos héroes no lastiman a los niños. Muchos estudiantes asintieron. Todos coincidieron bastante en que no se deba intentar pelear seriamente con los niños, y la mayoría pensaba algo así como, ¿qué tan malo puede ser esto para sus hijos? Ochako, que sabía exactamente lo malo que podía ser, estaba sudando la gota gorda. Ah, y para hacer las cosas más interesantes, también agregamos algunos villanos falsos a la mezcla, agregó Nezu. ¿Te refieres a los robots del examen de ingreso? Preguntó Zero. Nezu soltó una risa escalofriante. No. Estos son mucho peores. ¿Por qué tiene que ser tan aterrador? Pensó Mineta, y muchos otros compartían pensamientos similares. Ahora se dividirán en equipos de 4, explicó Nezu. El equipo estará formado por Mineta, Bakugo, Sato y Koda. El equipo B estará formado por Todoroki, Asui, Aoyama y Yaoyorozu. El equipo C estará formado por Uraraka, Hir, Shoji y Shinzo. El equipo D estará formado por Ohir, Kirishima, Agakure y Tokoyami. Y, por último, el equipo estará formado por Asido, Ida, Kaminari y Zero. Con eso decidido, comencemos. Más tarde, con el equipo A. El equipo A llegó a la ciudad falsa y estaba esperando que comenzara el ejercicio. Madre mía. ¿Viste cómo sonreía Nezu? Parecía un psicópata en el paraíso de los psicópatas. Gritó Mineta nervioso. Estamos perdidos. Condenados. Cállate, imbécil con sabor a uva. Le gritó Bakugo a Mineta, obligándolo a callarse por miedo a la ira del rubio. De ninguna manera un niño nos va a causar problemas. Esta porquería es una pérdida de tiempo. ¿Qué pasa con los villanos falsos? Le preguntó Sato. TCH, dudo que supongan un maldito desafío, juró Bakugo. Este ejercicio de mierda va a ser fácil. Rug. De repente, un fuerte rugido resonó en la ciudad, captando la atención de los 4 héroes en entrenamiento. Entonces, a pocos kilómetros de distancia, una gigantesca cabeza con forma de serpiente se alzó, y luego otra, y otra. Siguieron ascendiendo cada vez más, hasta que finalmente, Kai emergió, revelándose en todo su esplendor. Rugido. Gritó Kai. ¿Es uno de los villanos? Preguntó Mineta, temblando. Rugido. Soy un monstruo aterrador. Rugido. Exclamó Kai, destrozando algunos edificios para darle más efecto. Naman, creo que es un niño, adivinó Sato. Esa cosa es un niño. Exclamó Mineta asustado. Koda emitió un pequeño chirrido. TCH, gruñó Bakugo, pensando que tal vez esto sería un poco más difícil de lo que pensaba. De vuelta en la sala de observación. ¡Guau! Eso es un maldito kaiju. Kaminari miró la pantalla donde aparecía Kai con los ojos muy abiertos. Kai. Ochako reconoció de inmediato al niño de 3 cabezas y solo se sorprendió un poco al verlo allí. No, kaiju. Ya sabes, monstruos gigantes, corrigió Kaminari. No, quiero decir que su nombre es Kai, explicó Ochako. Es uno de los hijos de Midoriya.
¿Kero? Preguntó Asui. Midoriya, ¿te refieres a su novio? Mina se acercó, sin querer perderse ni una sola palabra de lo que podría ser una charla amorosa. No es mi novio. Negó Ochako con un rubor enorme. Y sí, es de Izuku. Es un buen chico, pero puede ser bastante temible cuando quiere. Espera, ¿a qué te referías con los hijos de Midoriya? ¿Te refieres a su hermano pequeño o algo así? Preguntó Thor con curiosidad. Ochako se preguntó cuál sería la mejor manera de explicarlo. No, él es su hijo. La mayoría de la clase respondió a la vez, incluso los que se quedaron en silencio como Tokoyami y Todoroki, tenían los ojos muy abiertos. Madre mía, Ocha. No sabía que te gustaban los chicos mayores. Dijo Mina casi de inmediato. Lo adoptó. Lo adoptó. Explicó Ochako rápidamente. Y no tenemos esa relación. Hablaremos más sobre Midoriya y Izuku después de que el equipo haya terminado, les dijo Nezu. Por favor, esperen hasta entonces para obtener respuestas. Mina hizo pucheros. Necesitaba más detalles. Pero no podía ir contra Nezu, así que tendría que esperar. Espera un momento, dijo Ojiro. ¿Qué pasa con los villanos falsos? De vuelta al equipo A. GRRRRR. Los cuatro oyeron un gruñido detrás de ellos y se giraron para ver un grupo de 5 Beowulf mirándolos lascivamente. Creo que encontramos a los villanos, dijo Sato, algo intimidado por la apariencia del monstruo. ¡Cara! Los cuatro miraron hacia arriba y vieron 6 grifos Grimm rodeándolos, como si estuvieran a punto de atacar. ¡Ra! Miraron hacia atrás y se dieron cuenta de que ahora estaban completamente rodeados, ya que no solo 4 Beowulf más habían cerrado su escape, sino también un rey Taihito y 2 Ursa. De vuelta en la sala de observación. Monstruos. Son monstruos. Gritó Aoyama. Criaturas de la oscuridad, comentó Tokoyami. ¿En serio? ¿Qué son esas cosas? Es como si alguien hubiera tomado todas mis pesadillas y las hubiera convertido en una especie de animales retorcidos. Gritó Toru. Los Grimm, dijo Ochako. Eso significa que Yami también está aquí. Yami, ese era uno de los chicos que llevé al parque de diversiones. Ida reconoció el nombre y recordó al niño que había comido suficiente para alimentar a toda una familia. Así que estos son los Grimm que mencionaste. Nunca los había visto antes, pero son tan aterradores como dijiste que eran, Kero, dijo Asui. Un momento. ¿Un niño hizo esto? Preguntó Mina en estado de shock. ¿Está bien? ¿Necesita terapia? ¿Qué clase de niño hace monstruos como este? La imaginación de los niños puede ser un lugar oscuro y retorcido, donde pueden surgir pesadillas formadas desde la parte más negra del alma, dijo Tokoyami. Después de eso todos guardaron silencio, pues solo les vino a la mente una palabra. Señor del borde. De vuelta con el equipo A. ¿Qué demonios son estas cosas? Gritó Mineta asustado. Koda, ¿puedes hablar con estas cosas? Preguntó Sato. Koda negó con la cabeza, temeroso. No oía nada más que gruñidos de aquellas bestias. No eran animales. Eran horrores con forma de animales. ¿Para qué hablar cuando puedo luchar? Bakugo usó sus explosiones para impulsarse hacia los Beowulf, Ursa y KT, Rei Taihito, que se interponían entre ellos y Kai, y desató una enorme explosión que los impactó a todos, destruyendo a los Beowulf mientras Ursa y KT retrocedían un poco. Vayan por el maldito niño. Yo me encargo de los monstruos. Considerando las fortalezas y debilidades de Bakugo, en realidad fue una muy buena idea. Bien. Sato cogió a Mineta, que estaba paralizado por el miedo. Vamos. Los tres pasaron corriendo junto a los Grimm, para su sorpresa, ni siquiera intentaron detenerlos, su atención estaba centrada puramente en Bakugo. Gracias, Bakugo. Dijo Sato mientras se dirigían a toda velocidad hacia Kai. Tras distanciarse un poco del Grimm, Sato hizo una pregunta importante. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Unos minutos más tarde. Rugido. Gritó Kai mientras derribaba otro edificio. ¡Qué divertido! Normalmente no sentiría tanta alegría al derribar edificios, pisotear autos y arrancar árboles, pero esta ciudad era falsa y él no necesitaba preocuparse por arruinar el día, o la vida de alguien.
El niño gigante siempre había tenido que ser muy cuidadoso en su vida diaria, con la única excepción de sus simulacros de batalla con sus hermanos. Así que simplemente caminar y chocar contra todo era extrañamente catártico. Pero lo que realmente esperaba era luchar contra esos estudiantes héroes. Cuando Oa se acercó a ellos para ofrecerles participar en una sesión de capacitación, todos estuvieron eufóricos. Por supuesto, solo los niños que realmente querían ser héroes habían ido, con la excepción de Yami, quien había aceptado ir bajo cierta condición. La Oa llevó a Yami por toda la ciudad, lo que le permitió absorber más negatividad de la que jamás había asimilado. Incluso hicieron un viaje fuera del Tártaro. Esto, por supuesto, explicaba cómo Yami podía producir una cantidad tan grande de Grim. Kai siguió avanzando con paso firme, dejando grietas en las calles y aceras debajo de él. De repente, unas aves empezaron a revolotear alrededor de su cara. 12, aproximadamente. Pájaros, dijo Kai. Y luego otra docena, y otra, y otra. De repente, sintió como si cientos de pájaros estuvieran revoloteando, volando sobre las 3 cabezas de Kai y oscureciendo su visión. ¡Ah! Gritó Kai mientras intentaba quitárselos de encima, caminando de regreso para escapar de los demonios emplumados. Siguió caminando de ida y de vuelta, mientras los pájaros continuaban persiguiéndolo. Y de repente ya no pudo levantar las piernas. Kai seguía intentando levantar la pierna, y tras mucho esfuerzo logró despegarla de donde quiera que estuviera pegada, pero al volver a bajarla, se quedó atascada. Lo que Kai no sabía es que había pisado un gran trozo de las bolas de Mineta, que ahora estaban pegadas a sus pies. Mientras Kai luchaba por liberarse, escuchó que alguien lo llamaba. «¡Oye! Niño». Kai miró hacia su izquierda y vio a Sato parado en un edificio cercano, respirando con dificultad después de todo el trabajo que le llevó a escalar el edificio. «Oye, chico. ¿Podrías parar? Estás destrozándolo todo», gritó Sato. Kai se tomó un momento para recordar cómo responder a esto. Nezu les había dado a cada uno diferentes escenarios para participar. Como si estuvieran representando una obra de teatro. «Ay. No puedo decir nada. O le hará daño a mi papá», gritó Kai, actuando de forma terrible y exagerada, pero no se podía esperar otra cosa de un niño de su edad. «Lo siento». Kai lanzó una de sus cabezas hacia Sato, quien logró saltar del camino. El chico del tamaño de un edificio envió otra cabeza, y con poco tiempo y espacio, Sato saltó del edificio. El padre del niño está secuestrado en algún lugar. Encuéntralo y elimina al villano. Quizás puedas. Sato se estrelló contra el suelo con fuerza, saliendo ileso gracias a su don. Mientras tanto con Mineta y Koda. Los dos estaban cerca, escondidos de Kai junto a un edificio. ¿Qué hacemos? Mineta seguía presa del pánico, pero ya no tanto. El villano podría estar en cualquier parte de esta enorme ciudad. ¿Cómo lo encontraremos? Koda permaneció torpemente a su lado, sin saber qué hacer o decir. Vale, piensa, Minoru. Piensa. Mineta guardó silencio un momento, hasta que abrió los ojos y comprendió algo. Koda. Envía a tus pájaros. De vuelta con Bakugo. Muere. Gritó Bakugo al impactar a otro Beowulf en el pecho con una explosión. La explosión lo atravesó, matándolo y disipándolo. TCH. El último de los malditos lobos. Pensó Bakugo. Los Beowulf no eran tan resistentes. Claro que intentar atacar sus partes blindadas costaría un poco, pero sus secciones expuestas solo necesitarían una buena explosión para perforarlas. Lo único difícil en ese punto sería lidiar con su número. Los grifos también lo habían hecho bastante molesto, sin embargo, su debilidad era que estaban mucho menos blindados, por lo que a Bakugo le resultó más fácil eliminarlos. Ahora vamos. ¡Ay! Bakugo recibió un golpe en la espalda del KT. El adolescente explosivo quedó tendido de bruces, aunque no tardó mucho en levantarse. Después de levantarse, fue inmediatamente agarrado por la serpiente Grim, quien envolvió todo su cuerpo alrededor del niño, apretándolo. ¡Ah! Bakugo desató una explosión que golpeó el costado de la serpiente y la quemó levemente, pero no le causó suficiente daño como para liberarse. Después de unos cuantos intentos sin éxito para liberarse, Bakugo pudo sentir como el aire salía de sus pulmones.
Incapaz de moverse y quedándose sin aire, comenzó a tener recuerdos del villano Slimy. No. Otra vez no. Bakugo empezó a entrar en pánico. Apenas podía mover los brazos, pero, si pudiera moverlos un poquito. Después de un poco de esfuerzo, logró mover su brazo un poco, lo suficiente para alcanzar los pasadores de su guantelete. ¡Boom! Una explosión masiva consumió a Bakugo y al KTE, destruyendo al KTE y enviando a Bakugo al aire. Bakugo respiró profundamente, el alivio inundó su cerebro porque finalmente podía llevar algo de aire a sus pulmones. Pasaron unos momentos para que el cerebro de Bakugo volviera a funcionar correctamente, pero cuando lo hizo, se dio cuenta de que estaba cayendo, bastante rápido. ¡Mierda! Bakugo usó sus explosiones para incorporarse y empezar a frenar su caída hasta que finalmente llegó sano y salvo al suelo. ¡Que se joda esa maldita serpiente! Maldijo Bakugo. Rugido. Bakugo miró a los dos Ursa restantes, mirándolo fijamente, listo para atacar. El rubio de pelo puntiagudo estaba a punto de burlarse de los monstruos, cuando de repente, desde los callejones, entraron 4 Ursas más y 5 Beowulfes más. GRRR. Esos malditos extras siquiera están haciendo algo. Gritó Bakugo con pura ira. Lo que Bakugo no sabía era que los Grimm se sentían atraídos por la negatividad, de la que Bakugo tenía mucha. Aunque esa ni siquiera era la verdadera razón por la que Bakugo estaba siendo atacado. La verdadera razón fue que cuando Kyoku descubrió que iban a pelear contra la clase 1A, se aseguró de que los que iban supieran sobre Bakugo y lo que le había hecho a Izuku. Yami le había dado a sus Grimm órdenes especiales de encontrar y cazar a Bakugo, y aunque no quería matarlo, no le importaría enviarlo a Recovery Girl con algo más que moretones y cortes. Hablando de apuntar a Bakugo. De vuelta con Kai. Kai siguió intentando liberarse de las bolas, pero cada vez que levantaba el pie, este se pegaba nuevamente al suelo cada vez que lo bajaba. Espera un momento. Puedo volar. Pensó Kai. Kai comenzó a batir sus alas, levantándose lentamente. Las bolas de Mineta intentaron contenerlo, mantenerlo en el suelo, pero después de mucho esfuerzo, Kai logró liberarse y despegar por los aires. Muy bien. Kai aplaudió su éxito. Y bien, ¿y ahora qué? ¡Boom! A pocos kilómetros de él se produjo una gran explosión que llamó su atención. A lo lejos, apenas podía distinguirlo, estaba Bakugo volando por el aire. Es él. Kai lo reconoció por la descripción de Kyoku. Katsuki Bakugo. Kai sabía lo que tenía que hacer a continuación y voló hacia su nuevo destino. Mientras tanto, con Mineta, Koda y Sato. Los tres estaban escondidos junto a un edificio cuando vieron a Kai despegar por los aires. ¿En serio? Mineta se volvió loco otra vez. ¿Por qué puede volar? Bueno, tenía alas, así que creo que deberíamos haberlo previsto, señaló Sato. ¡Boom! Los tres miraron hacia la enorme explosión que ocurría a unos kilómetros de distancia y supieron exactamente qué la había causado. ¿Bakugo usó uno de sus guanteletes? Preguntó Sato. Tendría que hacer una explosión así de grande. Mineta vio a Kai volando hacia la explosión y entró en pánico aún más. ¡Oh, no! Si empieza a atacar a Bakugo, esa bomba de relojería de mecha corta no tardará en contraatacar. Y eso significa que perderemos. En ese momento, una paloma voló hasta el hombro de Kota y comenzó a arrullarlo. Encontró a alguien. 2 personas, una de ellas atada. Les dijo Koda. Mientras tanto, con Bakugo. ¡Ra! Rugió Bakugo, mientras convertía a la última Ursa en nada. Una vez que se ocuparon de los Grimm, Bakugo se tomó un momento para respirar. Y entonces, una sombra gigante cayó sobre él. Bakugo miró hacia arriba y vio a Kai cerniéndose sobre él, con las 3 cabezas mirándolo directamente. Hola, dijo Kai. ¿Será usted Katsuki Bakugo? Sí, ¿qué pasa con eso? Gruñó Bakugo. Kat frunció el ceño. Me llamo Kai Midoriya. Intimidaste a mi padre, Izuku. Los ojos de Bakugo se abrieron mientras asimilaba lo que Kai estaba diciendo, pero no podía procesarlo. En otras palabras, se ha estrellado. Así que necesito aplastarte, ¿sabes? Dijo Kai, mientras dejaba de mover sus alas y caía sobre Bakugo. De vuelta en la sala de observación. Un momento. Gritó Mina. Así que el chico al que Bakugo acosaba era el novio de Ochako, quien es el padre de este chico.
Él no es mi novio. Repitió Ochako. ¿Es por eso que odias tanto a Bakugo, Kero? Azui le preguntó a Okako. Ochako suspiró y miró a Kai caer sobre Bakugo, lo que le dibujó una sonrisa. Sí, Izuku, le pasaron muchas cosas malas, y Bakugo fue solo una parte. Y es por eso que Bakugo Katsuki está en una situación delicada cuando se trata de la OA, agregó Nezu. Kirishima permaneció en silencio. Su opinión sobre Bakugo era difícil de precisar. Al principio, pensó que era un matón muy poco viril. Una opinión que prácticamente todos los demás, sobre todo Ochako, compartían. Pero con el tiempo, empezó a sentir lástima por él. La clase lo había aislado por completo. A la hora del almuerzo, comía solo. Mientras esperaban a que llegaran los profesores, nadie le hablaba. Incluso en clase, cuando alguien tenía que trabajar con él, simplemente, lo dejaban hacer lo suyo. Él ya estaba siendo castigado por la escuela y no es como si estuviera intimidando a nadie más, y ni siquiera parecía tan malo. Si no hubiera sabido sobre el acoso, probablemente habría tratado de hacerse amigo de él antes. Pero no sabía lo grave que era. Porque sabía que algunos casos de acoso no eran tan graves, y que otros podían arruinar o incluso acabar con la vida de algunas personas. Definitivamente no quería intentar hacerse amigo de él si se trataba de algo más grave. Tal vez, si pudiera hablar con este chico Izuku, y descubrir qué tan malo era, podría resolver todo esto. Mientras tanto en la ciudad, Izuku estaba un poco ansioso. No porque estuviera atado al borde de un edificio con Present Mic, vestido de villano. Sino porque sabía perfectamente que Kai se enfrentaba a Bakugo. Cuando Nezu le habló de esto, Bakugo se había convertido en su principal preocupación. Era difícil ocultarles cosas a sus hijos considerando sus peculiaridades, y sabía que Kyoku no tardaría en informar a los demás sobre Bakugo, por lo que cualquier enfrentamiento entre los niños y Bakugo podría acabar con la muerte tanto del niño en cuestión como de Bakugo. Nezu había ofrecido excluir a Bakugo del ejercicio, pero Izuku se negó. No quería que Bakugo se sintiera marginado ni que lo estuvieran atacando. En cambio, Izuku y Nezu habían organizado los equipos y quién pelearía contra quién. Izuku había decidido que de todos los niños, Kai sería el mejor para luchar contra Bakugo. Kiba, Sansan y Netsu podrían matarlo. Y Fu ahora tenía una debilidad por el fuego, así que enfrentarlo a Bakugo era un riesgo que no quería correr. Kai era un niño gentil, y aunque Izuku no podía ver a ninguno de sus hijos matando a alguien intencionalmente, si entraran en cólera existía la posibilidad de que perdieran el control y lo mataran. Realmente no podía imaginarse que Kai perdiera el control de esa manera, así que él era la mejor opción. Aunque eso no significaba que no estuviera nervioso. Jaja. Sí, mi monstruo. Destrúyelo todo. Jajaja. Gritó Present Mic, actuando como el villano lo mejor que sabía. Con mucho, mucho jamón. Izuku estaba a punto de señalar que no había nadie allí para escuchar su actuación cuando la puerta del techo se abrió de repente y apareció Sato. ¿Se acabó, B-Mic-sensei? Preguntó Sato. Present Mic sacó un arma y le apuntó a Sato. No. Soy el villano. Sig Beats. Hubo algunos momentos de silencio. ¿En serio, Sig Beats? Preguntó Sato, mirándolo con una expresión de ¿en serio? Sí, porque estoy enfermo y tengo ritmos. Dijo Present Mic. Ritmos enfermos. Otro momento de silencio, hasta que Sato suspiró. Agárralo, Mineta. ¿Eh? Ah. De repente, desde un costado del edificio, Minta apareció y agarró la cara de Mic. Mineta había estado escalando el edificio usando sus bolas, mientras Sato usaba la puerta para distraerlo. Ah. ¿Cómo te atreves a obligarnos a luchar contra un kaiju y un ejército de demonios? Casi me das un infarto. Gritó Mineta mientras tiraba de la cara de Mic. Ah, bájate. Mic dejó caer el arma por el impacto e intentó apartar a Mineta de su cara. Entonces, Mic sintió el brazo de Sato alrededor de su cintura y Mineta saltó de él, permitiéndole a Sato aplicarle un suplex a su maestro de forma segura. Ah, ¿era eso realmente necesario? Gimió Mic mientras se relajaba. El villano ha sido derrotado. Sato miró a Izuku. ¿Se supone que eres el padre de este niño? Antes de que Izuku pudiera responder, Mineta habló primero. Obviamente no.
Probablemente solo sea un chico de educación general que Ua está usando para actuar como un padre falso. En realidad, Kai es mi hijo. Mi verdadero hijo, corrigió Izuku. Los dos lo miraron con asombro, y a Mineta se le quedó la mandíbula colgando hasta las rodillas. Izuku suspiró. Es una larga historia. Por ahora, llevémosme con Kai. De vuelta en la sala de observación. Gritó la mayor parte de la clase. Parece que tiene nuestra misma edad. Señaló Toru. Lo es, confirmó Ochako. Es un padre adolescente. Preguntó Kaminari. Todo se explicará más tarde, les dijo Nezu. Mientras tanto, con Kai y Bakugo. Bakugo estaba en shock. En parte se debió al hecho de que estaba siendo aplastado por un niño de 40 pies, y ahora tenía múltiples huesos rotos y probablemente algunas otras lesiones. Una gran parte de ello fue que este niño simplemente dijo que era el hijo de Deku. Ahora bien, eso era imposible por multitud de razones. En primer lugar, ¿quién carajo querría tener sexo con Deku? En segundo lugar, este niño era, bueno, honestamente, Bakugo no podía decirlo dado lo del monstruo gigante, pero estaba hablando, así que debía tener al menos 5 o 4 años o algo así, lo cual, a menos que Deku le hubiera estado ocultando esto de alguna manera durante los últimos años, debería ser imposible. En tercer lugar, ¿quién demonios hizo que Deku sin peculiaridades tuviera un hijo tan grande? Kai se bajó de Bakugo, mirando al chico ahora muy herido, que todavía estaba en estado de shock. Me excedí. ¿No lo hice lo suficiente? Se preguntó Kai. Hola. ¿Estás completamente herido? ¿Ya aprendiste la lección? Bakugo todavía estaba demasiado sorprendido para hacer algo. Antes de que Kai pudiera preguntar nuevamente, escuchó a alguien gritar su nombre. Kai. Papá. Kai se giró y vio a Izuku parado en la calle, mirándolo. Eres libre. ¿Terminó el ejercicio? Sí, lo es, dijo Izuku. Miró a Bakugo en el cráter que Kai había hecho, e hizo una mueca al pensar en lo mucho que eso debió haber dolido. Y no es un momento demasiado pronto, dijo Izuku. Más tarde, en la sala de observación. El equipo había regresado a la sala de observación, con Izuku a cuestas. A Bakugo, por otro lado, lo llevaron al ala médica para que lo atendieran. Lo cual fue una suerte, porque para entonces, había pasado de la conmoción a la ira y la confusión. Entonces, creo que es hora de explicaciones, dijo Nezu antes de señalar a Izuku. Él es Izuku Midoriya, jefe de, ¿cómo se llama su organización? Bueno, en realidad no lo considero una organización, es más bien una familia. Izuku, nervioso, intentó con todas sus fuerzas no mirar a la clase 1A, que lo observaba fijamente. Jefe de la familia Midoriya, dijo Nezu. Verá, cuando el padre o la madre de un niño de la tercera edad ya no puede cuidar de su hijo o simplemente lo abandona, este queda temporalmente bajo el cuidado del DOC, una organización gubernamental encargada de encontrar y contener a los niños de la tercera edad hasta que se considere que están en condiciones de ser trasladados al cuidado permanente del señor Midoriya, quien se convierte en su tutor legal y es responsable de ellos hasta que alcancen la mayoría de edad. Pero él, Mina balbuceaba confundida. ¿Por qué demonios le darían este trabajo a alguien de nuestra edad? Preguntó Hir, lo que todos, excepto algunos, estaban pensando. Eso suena terriblemente irresponsable, añadió Momo. Bueno, hay una respuesta simple a esa pregunta. Nadie más quiere el trabajo del señor Midoriya, explicó Nezu. Antes de llegar a este acuerdo con el señor Midoriya, habían ofrecido a los Otke en adopción. Sin embargo, esto presentaba muchos problemas. La mayoría de la gente no quería adoptar niños con una alta probabilidad de morir accidentalmente, y los pocos que sí querían correr ese riesgo, en su mayoría solo lo hacían por el beneficio económico y no cuidaban realmente de ellos. Como pueden imaginar, ambos resultados generaron resentimiento e ira en estos niños, y una cantidad desafortunada de ellos se convirtieron en villanos y, como pueden imaginar, con sus peculiaridades, causaron una gran cantidad de muerte y destrucción. Por supuesto, había algunas excepciones, pero esas personas a menudo solo acogían a uno, o quizás dos. El señor Midoriya es el único dispuesto a arriesgar su vida cuidando a un gran número de niños peligrosos, y además, se preocupa por ellos y les muestra el cariño adecuado.
Hubo una larga pausa mientras la información se asimilaba. Muchos estudiantes lo tomaron de manera diferente. Shinzo simpatizaba completamente con esos niños, después de todo, sabía cómo tener una peculiaridad peligrosa o incluso antiestética podía afectar seriamente la vida de una persona, y respetaba seriamente a Izuku por cuidarlos, incluso si no pensaba que fuera algo necesariamente inteligente de hacer. Momo se preguntaba cómo tantos padres podían ser tan crueles como para abandonar a sus hijos solo por sus peculiaridades, y cómo la nación podía ser tan indiferente y egocéntrica, que la única persona que podían encontrar para hacerse cargo de todos estos niños era otro niño. También se preguntaba cómo, para empezar, el gobierno había permitido que una joven de 15 años hiciera esto. Todoroki no sabía muy bien qué sentir respecto a Midoriya. Por un lado, respetaba su deseo de darles a estos niños una infancia feliz, porque Dios sabe que deseaba haberla tenido, pero por otro, se preguntaba por qué haría algo tan peligroso y que consumiera gran parte de su vida. Kirishima. ¡Qué varonil! Gritó el estudiante héroe pelirrojo, siendo el primero en hablar. Izuku se quedó atónito ante esta respuesta positiva, pues aún no estaba acostumbrado a recibir elogios genuinos de alguien mayor de 10 años. Quizás deberías haber esperado un poco, pero lo que estás haciendo es súper masculino. Lo elogió Kirishima. Ser padre ya es varonil. Pero acoges a niños peligrosos aunque eso te cueste la vida. Eso es como ser un héroe. Izuku definitivamente no estaba preparado para eso. Estoy 100% de acuerdo. Ochako se abalanzó sobre él, dándole a Izuku una brillante sonrisa. Claro que sí, bromeó Nina, haciendo que Ochako se sonrojara y mirara irritada a la chica rosada. Pero en serio, eso es genial de tu parte. Respeto. Supongo que es bastante loable ayudar a estos niños como lo haces. Momo aún no estaba del todo segura de todo esto, pero al menos respetaba el deseo de Izuku de ayudar a estos niños. La cara de Izuku estaba roja como un tomate y se quedó sin palabras. El señor Midoriya es bastante torpe socialmente, así que no les importe si actúa un poco extraño, les dijo Nezu. Izuku se cubrió la cara mientras se sentía súper abrumado. Ahora que lo hemos explicado, pasamos a nuestro próximo partido con uno de los hijos del señor Midoriya. Sonrió Nezu. Intenta adivinar qué equipo peleará contra qué niño.